Ahora, la conexión a Internet, ¿no es cierto?, se presenta en el celular a través de lo que es el Google, que es una herramienta que es muy valiosa porque nos permite conocer inmediatamente, por ejemplo, el significado de palabras o investigar sobre alguna situación que se pueda estar presentando en nuestro país. Además, están las redes sociales y entre ellas tenemos el WhatsApp, el Instagram, el YouTube, ¿no es cierto?, que son redes que nos permiten socializar con personas que se encuentran a distancia y plataformas como el Zoom, ¿no es cierto?, que permiten este tipo de reuniones. La comunicación también es favorecida a través de una conexión a Internet y los videos, porque actualmente encontramos muchos videos que son educativos, que son enriquecedores y además videos que nosotros podemos compartir de experiencias propias. Por lo tanto, el uso del celular, nosotros podemos ver que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sin embargo, actualmente el celular ya no es solamente, ¿no es cierto?, ese aparatito que utilizábamos para hablar por teléfono con alguien, sino que tiene una pantalla y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, quiero que tú puedas analizar un poquito sobre tu situación frente al uso del celular. Porque, mira, si tú cumples con estas características, estarías presentando una adicción al celular. Si no se despega del celular, ni va ni siquiera para ir al baño, si se desespera cuando el celular se apaga y busca la forma de cargarlo enseguida, si usa el celular mientras camina o maneja, y si al usar el celular o en la falta de usar el celular también, ¿no es cierto?, se produce una ansiedad e incluso una falta de apetito. El tiempo pasa tan rápido frente al celular que no me doy cuenta y no he comido, ¿ya? Así que alerta, por favor, porque voy a explicar un poquito más adelante acerca de esto. Se realizó un estudio en Corea del Sur y déjenme decirles que se están realizando estudios, se están realizando investigaciones, pero lógicamente los que están produciendo los celulares, Microsoft que produce, ¿no es cierto?, todo el sistema digital de las pantallas, lógicamente no fomentan esto porque es algo que no les conviene para su negocio. Por lo tanto, hay aquí una guerra, ¿no es cierto?, de información y es importante que nosotros podamos investigar de manera individual respecto de lo que está pasando. Yo al final les voy a dar unos nombres de algunos investigadores a quienes ustedes pueden buscar para poder conocer más información y es de allí de donde yo obtengo lo que estoy compartiendo con ustedes. Miren, en Corea del Sur se realizó una resonancia magnética a 19 adolescentes que presentaban adicción, ya sea a Internet a través del computador o de los smartphones, los celulares. Los jóvenes con uso compulsivo tienen mayor actividad de neurotransmisores en la corteza cingulар anterior. Esta resonancia magnética encontró que mientras estaba realizando, ¿no es cierto?, este examen, no con el uso del celular, sino posterior al uso del celular, porque al ingresar a la máquina no puedes tener un celular en la mano, en el cerebro de estos niños había mayor cantidad de neurotransmisores. Es decir, que el cerebro estaba trabajando de una manera más activa que el resto. Y no se trata de decir, ay, es que piensa más o tiene más actividades mejor. No, es un daño que se produce en el cerebro de las personas. Miren, en este estudio de Corea del Sur, y ahí ustedes pueden ver la imagen, en esa parte blanquecina, ¿no es cierto?, es la singular anterior. En este lugar es donde se realiza lo que es la conducta de recompensa. Cuando yo hago algo, ¿no es cierto?, para poder obtener otra cosa. Nuestros hijos obedecen a sus padres por amor, por buscar la recompensa del amor. Además, en este lugar se desarrolla el control de la inhibición y la regulación del estado de ánimo del cerebro. Y lamentablemente en estos adolescentes, al verse afectada por una mayor actividad de neurotransmisores en esta área, es que tanto la conducta de recompensa, el control de la inhibición y la regulación del estado de ánimo del cerebro se han visto afectadas. Y ustedes se han debido dar cuenta que actualmente hay más trastornos depresivos, hay mayor ansiedad y hay mayor adicción en la población. Sin importar el país en el que te encuentres, esto es algo generalizado.
Ahora, una adicción a los videojuegos, una adicción al celular, se compara con los juegos de azar. Sí, incluso con la pornografía. Las resonancias magnéticas realizadas a personas que tienen adicción a los juegos de azar y a la pornografía tienen la misma actividad de neurotransmisores en su cerebro. Por lo tanto, es algo a lo que nosotros debemos prestarle mucha atención y tomar medidas. Mire, de manera general, la sobreexposición al uso del celular provoca no solamente el uso del celular, estoy hablando de tablet, estoy hablando del computador también, porque muchas veces el computador está siendo mal utilizado, a veces no está a la altura que corresponde. Y entonces provoca contracturas cervicales. A ustedes les ha debido pasar que presentan dolor, ¿no es cierto? En el hombro, en el cuello. Se presentan calambres tanto en los brazos como en las manos. Muchas veces a sus niños los van a ver haciendo este movimiento porque les duele en las manos de tanto utilizar el celular. Hay irritación ocular y saben, las investigaciones de los oftalmólogos indican no solamente una irritación ocular, sino un daño a nivel de la vista. Actualmente los niños están utilizando lentes ópticos siendo más pequeños y hay mayor cantidad. Aquí en Chile nosotros tenemos un programa, ¿no es cierto?, que se llama la JUNAEV, que año a año evalúa a los niños en los colegios y han determinado una mayor cantidad de niños que requiere el uso de lentes ópticos. ¿Por qué? Por el uso de las pantallas. Y además la sobreexposición provoca insomnio, o sea que si usted está presentando problemas para dormir, no es nada más que quizá el uso de su celular o el uso de alguna pantalla que usted esté realizando con demasiada frecuencia y de manera muy prolongada. ¿Qué más? Y aquí es donde yo quiero detenerme, porque aquí me preocupa muchísimo. La dificultad de atención es provocada por el uso de las pantallas. Yo he trabajado en un proyecto que es de integración, en el que busca que nuestros niños que tienen alguna necesidad educativa especial puedan ser integrados, incluidos dentro de la educación formal. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros actualmente vemos que cada día aumentan más los casos de trastorno de déficit atencional, con y sin hiperactividad. Y esto está asociado un poquito a la alimentación y lo que les hablaba la semana pasada de la hiperactividad de los niños, de que no logramos manejar, ¿no es cierto?, este tema en ellos. Pero me centro ahora en la dificultad de atención. ¿Saben ustedes que nuestro cerebro se ha comprobado que no puede estar enfocado en múltiples tareas? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros realizamos varias tareas a la vez, enfocamos y cuando voy a la siguiente tarea, retiro la atención y focalizo la atención en otra cosa. Luego retiro la atención y la focalizo en otra cosa. Y ustedes se habrán dado cuenta que en el celular nosotros podemos realizar muchas funciones a la vez, pero estamos dañando extremadamente a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no hace una atención multifocal, sino que hace una atención de manera individual a cada actividad. Cuando nuestros niños están frente a las pantallas, se altera la atención de ellos, por lo tanto presenta una dificultad de atención posterior. Además, yo quiero que ustedes imaginen un niño que está frente a una pantalla de televisión donde hay monitos, dibujitos, ¿no es cierto?, que están saltando, que están moviéndose, hay sonidos, hay iluminación, que si de hecho ustedes apagan la luz en el lugar donde se está viendo la televisión, las paredes parecieran encenderse y apagarse, ¿verdad? Esto es porque la estimulación es auditiva, visual, ¿no es cierto? Hay incluso kinestésico en ocasiones porque a veces el niño tiende, ¿no es cierto?, a realizar un movimiento a pesar de que las neuronas se encuentran en pausa. ¿A qué es a lo que voy? Tanta estimulación frente al niño en la televisión, ¿qué va a pasar cuando ese niño tenga que abrir su cuaderno? Donde las hojas son blancas, con líneas, y su lápiz es de color negro, y a veces los niños utilizan el rojo para escribir la mayúscula. Es aburrido.
no es estimulante para el niño. Cuando un niño tiene que leer un libro donde no hay imágenes, donde la página es blanca y las letras son negras y a veces son incluso muy pequeñas, es aburrido, por lo tanto el niño no logra leer y además con el uso de las pantallas se altera la imaginación y la creatividad. Me ha tocado entrevistar a niños que me dicen, tía, yo leo y no entiendo nada. Y le digo, pero tienes que imaginarte lo que estás leyendo. Y me dicen, ¿cómo? ¿Cómo me imagino si son letras negras? Cuando uno, personalmente, cuando yo leo un libro, yo me imagino realmente cómo es el personaje, cómo es el lugar, ¿verdad? Porque los libros enriquecen la información, pero nuestros niños, gracias al uso prolongado de las pantallas, no están logrando esto. Entonces, si tus hijos están presentando problemas escolares, tiene mucha relación con el excesivo uso de las pantallas. Aquí se ve manifestado también en un bajo rendimiento escolar, ¿no es cierto? Y la disminución de la empatía, ese valor que, si bien hace pocos años se habla de ella, se ha ido perdiendo en nuestros niños. No hay empatía, no hay esa capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, sino que estamos viviendo en un mundo muy individualista. Un poquito más adelante les voy a hablar acerca de esto. Y bueno, también, ¿no es cierto?, lo que es la socialización se ve afectada porque cada uno está preocupado de su celular, y esto lo vemos, ¿no es cierto?, en los restaurantes donde las personas están cenando o están almorzando, pero no están conversando entre ellas. Para poder encontrar imágenes, ¿no es cierto? En algunas charlas busco en el Google y hay un montón incluso de parejas que están celebrando su aniversario y están cada uno con su celular. O sea que no hay una socialización adecuada. Los parques ya no se llenan como lo hacían antes porque los niños están en su casa jugando, independiente del tema de la cuarentena que nos encontramos viviendo por la pandemia. Ahora, miren, esta es nuestra realidad. Quizá, bueno, nosotros podemos identificarnos más con una generación X, tal vez donde hay una inmigración, ¿no es cierto?, digital. Anteriormente están los grupos análogos, que son los baby boomers, que son hijos, dice, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? O sea, que está asociado un poquito más o menos a esa edad, de 1946 a 1964. Y luego se ve introducido, ¿no es cierto?, el uso de la televisión. Antes era el teléfono, la radio. En la generación X se introduce el uso de la televisión, que nosotros sabemos que era en blanco y negro, ¿no es cierto?, y que da la juventud, ¿no es cierto?, de los 80, de 1965 hasta 1979. Esa es como la generación adulta que nosotros tenemos ahora. Quizá muchos de ustedes, como les digo, pueden identificarse ahí. Y tenemos la generación Y, que son los famosos millennials. Yo entro justo dentro de esta generación, donde del teléfono pasamos al celular, pero un celular, ¿no es cierto?, todavía sin tantas ventajas como la que nosotros podemos ver en una generación Z, en la que hay una pantalla digital interactiva, ¿no es cierto? Hay también un computador. Ayer mi esposo le explicaba a mi hija sobre el computador, sobre un monitor, y ella, claro, cuando mi esposo le hablaba del CPU, ella lo miraba y me da la impresión, no lo conversamos, pero me da la impresión de que ella no ha visto un computador con CPU, ¿no es cierto? Porque es algo completamente nuevo para ella. Igual nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de los televisores que tienen atrás una tremenda barriga, y ahora los televisores son planos, ¿no es cierto? Entonces es una generación que va desde el 2001 hasta la actualidad, que es una generación de Internet, una generación, ¿no es cierto?, en la que el uso de los audífonos hace que se aíslen muchísimo. Y bueno, tanto la generación Y como Z son nativos digitales. ¿Por qué? Porque ya fueron, ¿no es cierto?, naciendo con el uso de estas tecnologías. De alguna manera, sobre todo la generación Z, y nosotros podemos ver a los niños cómo dominan el uso de las pantallas, a diferencia de los que hemos tenido que aprender a utilizar, sobre todo ahora, ¿no es cierto?, que con esta pandemia tenemos que hacerlo todo a través de un computador, de un celular. Ahora, ¿qué pasa con los nativos digitales? Cuando una persona está frente a lo que es la lectura, los juegos, el deporte, las neuronas brillan y se conectan, como lo vemos allí en la imagen que tenemos en la diapositiva.
Y es lo que nosotros hacíamos antes. Yo recuerdo cuando me subía a los árboles, ¿no es cierto? Cuando saltaba de un lugar a otro, me acuerdo que construíamos con mis primos y con los vecinos utilizando palos y telas, y a veces mi mamá me quería matar porque yo había sacado una frazada, ¿no es cierto? Pero allí había una conexión y un movimiento de neuronas en el cerebro. Sin embargo, actualmente, frente a la televisión, estos nativos digitales están en pausa las neuronas. No hay esa conexión, no brillan, las neuronas están, pero resulta de que están en pausa, no hay una conexión. Y de hecho, si tú le preguntas algo a tu hijo cuando está viendo la televisión, te dice, ah, o incluso nosotros cuando estamos viendo algún programa de televisión podemos caer en lo mismo. Nuestras neuronas están en pausa. Por lo tanto, es muy difícil lograr luego, por ejemplo, un aprendizaje, porque esas neuronas no están acostumbradas a hacer una conexión. Y es importante para poder realizar cualquier acción, incluso para caminar, nosotros tenemos que lograr una conexión de nuestras neuronas. Entonces, es muy importante que nosotros podamos volver a la lectura, volver a los juegos, volver al deporte. Hace un momento estaba con mis hijos, tengo una niña de 13 años y un bebé de 2 años, y estábamos en la cama y nos tirábamos uno arriba de otro y nos reíamos y jugábamos, y mi hijo da vueltas y creemos que va a ser un gimnasta cuando sea grande. Pero eso es lo que necesitamos. Allí es donde está la conexión de las neuronas. Es importante utilizar juegos de mesa. Yo no sé si ustedes tienen juegos de mesa, pero hay muchos y muy divertidos que podemos utilizar. Vayan al supermercado, busquen por internet, compren juegos que permitan el movimiento, que permitan la conexión de las neuronas. Ahora, algunos de ustedes me dirán, sí, pero el celular y la tablet es interactivo. ¿Saben? Esto no es tan así. Porque en realidad no es una interacción real, no hay realmente una conexión neuronal, solamente es un movimiento, ¿no es cierto?, de respuesta de un estímulo. Entonces no es tan adecuado, sobre todo por el tiempo de exposición. Ahora, ¿hay programas que son buenos? Sí, lógicamente las empresas te lo muestran de una manera maravillosa. Pero, ¿por qué utilizar una pantalla si puedes utilizar algo que sea real, que sea verdadero, que puede palparse y no solamente que esté detrás de una pantalla? Muchos arman puzzles en el celular. No, cómprate un puzzle, un rompecabezas, ¿no es cierto? Y ármalo, enseña a tus hijos, compra ese tipo de juguetes. El celular quizá es una inversión, ¿no es cierto?, grande, que tú haces una vez y después tienes a tu hijo entretenido. Y te deja hacer cosas. Y quizá en los otros tipos de juegos, la lectura demanda de tiempo, pero necesitamos invertir tiempo en nuestros hijos, porque si no, estamos haciéndoles muchísimo daño a ellos. Ahora, ¿a qué edad será apropiado, no es cierto, que yo le dé celular a mi hijo? La corteza del cerebro está inmaduro, y cuando está inmaduro no entiende los riesgos, no puede tomar decisiones. Ahora, yo te pregunto, ¿tú le das drogas a tus hijos? No, ¿no es cierto? No. O sea, ¿cuál es la indicación a tus hijos? Nunca, nunca recibas nada de alguien porque puede ser una sustancia. Nunca consumas cigarro, nunca consumas alcohol, nunca consumas una droga. Y a veces les explicamos a nuestros, no, no es cierto, nosotros los educamos, no queremos que ellos consuman este tipo de sustancias. Y entonces, ¿por qué le estamos dando algo en lo que ellos no pueden decidir? Esta semana conversaba con una niña y le decía, ¿cuándo a una persona le dan la licencia de conducir? ¿Qué edad tiene que tener? 18 años. ¿Por qué? Porque su cerebro está maduro después de los 17. El cerebro madura recién a los 17 años. Por eso es que también para votar se necesita tener 18 años al menos. ¿Recuerdan ustedes que antes era 21? ¿Sí? Muy bien, las investigaciones, ¿no es cierto?, favorecieron para que sea a los 18 años. Sin embargo, nada ha generado resultados en investigaciones que disminuyan esto. Por lo tanto, si el cerebro está inmaduro, ¿cómo va a ser el uso del celular en una persona menor de 17 años? En la que tiene que controlar los tiempos, tiene que controlar la violencia, tiene que controlar las conversaciones, ¿no es cierto? Y yo no sé si ustedes han escuchado acerca del sexting y del grooming,
pero son situaciones que se están viviendo a nivel mundial, donde personas se comunican con señoritas, con varones, haciéndose pasar por niños de su edad, tienen encuentros con ellos, hay violaciones, y además se presenta también el hecho de que muchas veces hay chicos y hay chicas que suben fotos a estas personas para mandarles a estas personas, ¿no es cierto?, con muy poca ropa, incluso en ocasiones desnudos. Y claro, ellos lo hacen en silencio, es algo que no se lo van a comentar a ustedes. ¿Pero por qué? Porque su cerebro está inmaduro, no son capaces de tomar decisiones, no entienden los riesgos. Porque tú le hablas a tu hijo de esto y te dice, a mí no me va a pasar. No, yo me voy a dar cuenta cuando alguien me está hablando. Y así es como han caído muchas señoritas, muchas adolescentes, y es muy complicado, ¿ya? Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado. Ahora, yo estoy segura que quizá todos los que me están escuchando deben tener hijos menores de 17 años y la mayoría de ellos con un celular. Vamos con calma, sigan escuchando, por favor, lo que tengo para decirles. Miren, las neuronas se mueren por estrés, así que cuidado con el estrés, y además con el exceso de dopamina. La dopamina se genera en el cerebro cuando hay placer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si sus niños andan en bicicleta, son gotitas de dopamina en el cerebro que hacen que el niño se sienta feliz de estar andando en bicicleta. Si un niño, por ejemplo, está jugando con sus juguetes y es alegre su juego, ¿no es cierto? O se está subiendo a un árbol o está corriendo en la playa, son gotitas de dopamina que se van generando y produciendo en el cerebro, y esa sustancia hace que el niño se sienta feliz, se sienta contento. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos juegan, por ejemplo, al juego Fortnite, aumenta la presión, y es como el placer que genera este juego es similar a un shot de heroína. Es decir, cuando ellos están jugando, cuando ellos están viendo un programa de televisión, es tal la estimulación que ellos tienen cuando ellos están jugando con una pantalla interactiva, ¿no es cierto?, en la que tienen que apretar la pantalla del celular o de la tablet, es tal la producción de dopamina que las neuronas pueden morir, por una parte. Y por otra parte, lógicamente, cuando después vayan a andar en bicicleta y sientan gotitas de dopamina, van a encontrar que es súper aburrido. Y de hecho les debe pasar a ustedes. Hijo, ¿vamos a la playa? No, yo me quedo. Hijo, ¿vamos a andar en bicicleta? No. Ay, qué fome, me regalaron una bicicleta. ¿Por qué? Porque la dopamina que generan las pantallas es demasiada. ¿Sabes? Es como si tú abrieras el cerebro de tu hijo y le pusieras 1 kilo de azúcar. Ese daño le estamos haciendo a nuestros niños cuando están frente a una pantalla. Y cuando yo les dé los nombres de las personas que he escuchado y que he investigado, yo quiero que las busquen para que vean que esto es real, que es un daño, que está investigado. ¿Qué es lo que pasa con estas investigaciones, mis queridos? Se necesitan 30 años para poder validar una investigación y apenas llevamos 15, 20 años, entonces no alcanza a sustentarse este estudio, esta investigación. Pero no vamos a esperar a que los resultados salgan en 10 años más, siendo que ya hay resultados en las investigaciones que se han realizado, y no vamos a esperar que pase el tiempo para que sea sustentada. Necesitamos reaccionar ahora. ¿Recuerdan ustedes cuando salió el cigarrillo y las publicidades mostraban a mujeres embarazadas fumando? Porque se veía que era algo bueno y que era algo normal. Después de 30 años de investigaciones, resultó que era dañino y actualmente las mujeres embarazadas tienen prohibido. Pero ¿y todas las mujeres que esos 30 años fumaron? ¿Qué pasa? Es un daño. Y tengamos cuidado con nuestros hijos, no caigamos en el mismo error. La adicción a videojuegos, miren, ahí yo tengo algunos ejemplos que puse en las imágenes, ¿no es cierto?, que son las que juegan sus hijos. Ahora se utiliza mucho el Roblox, que está muy común entre nuestros niños, ¿no es cierto?, nuestros adolescentes. Y al Internet, la adicción a estos juegos es una enfermedad mental. Tiene que ser tratada por un psicólogo, tiene que ser tratado por un psiquiatra, y más adelante les voy a dar unos datos muy interesantes en Estados Unidos.
Y como les digo, Microsoft dice que el estudio no es concluyente porque se necesita una cantidad de años para que el estudio sea concluyente. Y mientras tanto, Microsoft está generando buena platita, ¿no es cierto?, con todo lo que está produciendo. Mire, el uso de estos videojuegos mata el 80% de las neuronas de la ínsula, de esa partecita roja que ustedes ven allí en esa imagen. ¿Sí? La ínsula tiene relación con la compasión y con la empatía. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a los niños ahora les da lo mismo lo que siente el otro. Le da lo mismo si es que ustedes están ahí como todas atareadas haciendo las cosas de la casa o cuando de repente se ponen tristes y no las pescan, es porque ellos han perdido la capacidad de ser compasivos y la capacidad de ser empáticos. Y saben que para muchos de nuestros niños la violencia es algo tan normal, es algo tan común, porque la ven en los videojuegos, la ven en el celular, la ven en los videos que ellos ven y las ven en la televisión, en los diferentes programas de televisión. Todas las familias pelean, todas las personas pelean, los golpes van y vienen y es algo normal. ¿Por qué? Porque las neuronas se están muriendo. Estamos matando las neuronas de nuestros hijos en la ínsula. O sea que enseñemos lo que enseñemos y desarrollemos las habilidades que podamos a nuestros hijos, no vamos a lograr mucho con un 20% de las neuronas en el cerebro de nuestros niños. Entonces, estamos tratando de enseñar algo, pero por otro lado estamos quitando aquello que nuestros hijos necesitan para poder enseñar aquellas habilidades. Actualmente se hablan de las habilidades blandas, del control de las emociones, porque eso se ha ido disparando y tiene mucha relación con el uso de las pantallas. Así que mucha atención, por favor. El desarrollo del cerebro es paulatino y a lo largo de los años. Nosotros no nacemos con un cerebro desarrollado, ¿ya? La mayor cantidad de conexiones neuronales se da entre los 9 meses y los 9 años. Los 9 meses cuando el niño empieza a interactuar más, ¿verdad? Cuando ya empieza a ser como un poquito más persona. Y a los 9 años, miren ahí nosotros tenemos una imagen, cuando naces un 25%, pero a los 10 años ya es un 98% del desarrollo. O sea que en 9 años, en 10 años, se desarrolla el cerebro. Si tu hijo está frente a una pantalla y tiene menos de 10 años, ¿será que su cerebro se está desarrollando de forma indicada con todo lo que te he estado mencionando anteriormente? Me da mucha pena ver a niños menores de 2 años frente a un celular o una tablet. Me sorprendió muchísimo cuando en una oportunidad vimos, ¿no es cierto?, un coche de un niño con un aparato especial para agarrar el celular, para que el niño pueda ir observando el celular mientras los papás pasean en un supermercado o en el mall, cuando ese niño debiera estar mirando a las personas, debiera estar mirando los objetos, debiera estar interactuando y saludando a las personas que están pasando por allí. Entonces, ¿qué desarrollo del cerebro va a tener ese niño? Tengamos cuidado. Yo entiendo y me he visto, quizá al igual que ustedes, en la necesidad en algún momento de tener el control o de tener a mi hijo ahí tranquilo y uno le pasa el celular y es increíble. Ellos se quedan quietecitos mirando y pueden estar ahí mucho tiempo, pero les hacemos un daño gigantesco. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado, por favor. Ahora, miren, ¿cuánto tiempo? Este señor Dimitri Christakis habla de acuerdo a la recomendación de la Academia Americana de Pediatría. Dice que niños entre 3 y 5 años, es decir, antes de los 2, cero pantallas de cualquier tipo. De 3 a 5 años, 1 hora al día. Lo recomienda la Academia Americana de Pediatría. Y de entre 6 y 18 años, 2 horas al día. Qué interesante, ¿verdad? Y nuestros niños están pasando entre 9 y 10 horas al día frente a una o muchas pantallas. En una oportunidad llevamos a nuestro hijo al pediatra y había una niña con celular y tablet al mismo tiempo. ¿Se imaginan ustedes cómo se está dañando ese cerebro? Ahora, a mí me llamó muchísimo la atención la entrevista que realizó y les puse esa imagen, ¿no es cierto?, que saqué de la entrevista, porque es tanto lo que ha aumentado el consumo de pantallas que este señor, que es investigador,
que está preocupado, ¿no es cierto?, del daño que se produce en las pantallas, y lamentablemente no hay mucho de él en español. La mayoría está en inglés, pero igual yo los invito a buscar a través de traductores, no sé, porque él tiene información muy valiosa. Él dice así: ¿saben? Ha aumentado tanto el consumo de las pantallas que necesito que ustedes ahora, al revés de lo que está proponiendo la Academia Americana, dice, asegúrate que tu hijo no esté frente a una pantalla al menos 2 horas. Imagínate, ahora hemos tenido que dar vuelta a esto porque la gente no está aceptándolo. No puede, y no dicen, yo no puedo tener a mi hijo 2 horas al día frente a la pantalla porque no lo puedo, no puedo hacerlo. Entonces la propuesta es, ok, hagámoslo al revés. Entonces asegúrate que 2 horas no va a estar frente a una pantalla. Te pregunto, ¿puedes lograr que tu hijo no esté frente a una pantalla durante 2 horas? ¿O es muy difícil? ¿O vas a tener a un niño haciéndote un berrinche, una pataleta tremenda? Es complejo, ¿verdad? Es muy complejo. ¿Qué debo hacer? Debo restringir el uso del celular. Debo restringirlo. Si tú le quitas el celular a un niño, el niño te hace un escándalo tremendo. Hay en internet, si ustedes pueden buscar allí, hay un niño que le insulta a su madre, golpea el computador, tira las cosas al piso porque la mamá lo estaba llamando y el niño no accedió y la mamá le cortó la conexión y el niño se volvió loco cuando la pantalla se le vino abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos, ¿no es cierto?, lograr que disminuyan. No pueden. Si tu hijo está todo el día frente a la televisión, si está todo el día con un celular, con una tablet, con su computador, si está jugando, necesitas disminuir. He estado conversando con adolescentes que me dicen que juegan hasta las 4 de la mañana en línea. Y si ella está jugando, ¿con quién está jugando? Son a veces 50 personas, adolescentes, que están hasta las 4 de la mañana jugando. Además de que hacen mucho daño porque no están durmiendo la cantidad de horas necesarias, es todo el daño cerebral que se produce. Ahora, necesitas utilizar una recompensa, tienes que darle algo, si le quitas algo, tienes que darle algo. No te digo que le quites, porque si tú le quitas, es como si a un niño tú le quitaras, a un adulto tú le quitaras la cocaína. Tú vas a provocar una reacción terrible en esa persona. Entonces, esto es algo serio. ¿Por qué? Porque la cantidad de dopamina que se genera en el cerebro, ya les expliqué, ¿no es cierto?, que es en exceso y es muy difícil reemplazarlo. Entonces, tienes que ir disminuyendo. Necesitas ir disminuyendo. Si tu hijo juega 9 horas, baja a 8 cada 3 días y no sé, y baja luego a 7, a 6, baja lo que más puedas. Si tus hijos son menores de 10 años, ojalá puedan no estar frente a una pantalla. Y sobre todo si es que son menores de 2 años. Ahora, utiliza un juguete, un juego que le guste a él, deportes, mayor acceso quizá el fin de semana, internet, ¿no es cierto? O sea, tienes que negociar, sobre todo si tienes a los adolescentes. No puedes llegar y quitarles, porque se van a rebelar, se van a enojar y va a ser peor. Necesitas darle algo. En los países donde se puede salir, salgan, vayan a la playa, vayan a los parques, hagan picnic, saquen las cosas. Si tienes patio en tu casa, tomen té afuera en el patio. Busca interacción. No estén frente a una pantalla y tú como adulto también. No te pegues en la pantalla. No te pegues a tu celular, desconéctate. Saben que hay una aplicación para saber cuánto tiempo utilizas el celular. Tengo un paciente que es médico, que su esposa le reclamaba tanto porque no, estaba en la casa y él seguía usando el celular, que utilizó esta aplicación y lo fue controlando y él le mandaba mensajes, mira mi amor, ahora disminuí 15 minutos, ahora media hora. Imagínense, pero tenemos que controlarnos nosotros. Esta es la información que yo les mencionaba anteriormente. En Nueva York, en Estados Unidos, hay 50 centros, 50 clínicas que atienden niños desde los 6 años con una adicción a los videojuegos. Y las 7 semanas de tratamiento cuesta $70,000. Un tratamiento en el que las primeras semanas los tienen como en abstinencia. Los niños golpean su cuerpo frente a la pared desesperados por el videojuego. Y ellos tienen que en esas 7 semanas aprender nuevamente a disfrutar los rayos del sol,
tienen que aprender otra vez a admirar cuando una mariposa vuela en el aire, cuando ellos pueden escuchar a los pajaritos, porque las primeras semanas no lo lograban. Imagínense ustedes, hay varias investigaciones también de China y de Japón, donde hay centros donde los internan a los niños, a los adolescentes, porque tienen adicciones y los chicos se escapan de sus casas para ir a jugar a las casas de sus amigos o para ir a los ciber, a los cafés, internet que hay en las ciudades. Esto es algo realmente serio. Aquí están los nombres de las personas que han realizado investigaciones. Catherine Lecuyer, Carolina Pérez Stephens, ella es chilena, y Dimitri Christakis, que es el que les mostraba ahí en la imagen. Yo les invito a tomar nota de estos nombres, búsquenlo en el YouTube, en el Google, vean sus investigaciones. Yo he extraído todo lo que les he dicho de las investigaciones que ellos han presentado. O sea, que si ustedes les escuchan, van a escuchar muchas de las cosas que yo les he dicho en esta tarde. Y bueno, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta, alguien que quiera mencionar algo. La verdad es que el tema a mí me apasiona y yo quisiera lograr, ¿no es cierto?, que ustedes hagan un cambio en sus vidas, porque es necesario. ¿Podría colocar nuevamente los nombres de los investigadores? María Teresa, si me puede repetir porque no escuché. ¿Podría colocar nuevamente los nombres de los investigadores? Claro que sí. Mientras tanto, podemos seguir haciendo las preguntas si alguien quiere hacerla audible o escrita también. Sí, ahí está entonces, Pablo, ahí están los nombres de los investigadores. Dimitri Christakis. No puedo tomar foto. Bien, habrá alguien entonces que hacer una pregunta, una consulta, alguna duda o todo quedó claro. Muy bien, ahí en el chat hay una pregunta. Sí, la verdad, clarísimo, clarísimo, súper claro. Es que también lo estamos viviendo con nuestros hijos. Yo la escuchaba a la profe o a la doctora y uno va viendo la película en su cabeza de lo que está viviendo y luchando para lograr que esos niños vuelvan a actividades saludables. Y qué difícil es. Qué difícil es. Y necesitamos volver a actividades que sean pasivas, que requieran de la paciencia, que requieran de la espera, porque los niños tienen una intolerancia a la frustración, no son capaces de esperar. La recompensa, la gratificación, para los niños es todo rápido, todo quieren inmediato. ¿Por qué? Porque la respuesta de las pantallas es inmediata. Me sorprende mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, los chicos las partes que no les gustan las adelantan, si es que hay propaganda lo adelantan. Yo antes, si veía una película, no podía ir al baño porque tenía que esperar a que la película terminara o me perdí ese pedacito porque no me podía aguantar, ¿no es cierto? Ahora los chicos lo paran, lo adelantan, vuelven a ver la imagen que quieren ver y eso hace daño. Sí, hay preguntas aquí en el chat. ¿Cuánto tiempo es prudente que ocupe su celular una niña de 10 años en el día? Como dice la Academia de Pediatría Americana, la recomendación es de 2 horas, ¿ya? Yo recomiendo que a los 10 años no tenga celular. Nosotros tenemos una hija de 13 años, ella no tiene celular. A veces nos piden que analicemos, que pensemos la situación y todo, pero la verdad es que es un daño. Yo le presto mi teléfono. ¿Ya? Ella no tiene un teléfono, ella se puede comunicar con sus amigas a través de mi celular, ¿no es cierto? Pero no tiene ella un teléfono, no es aconsejable, ¿ya?
Sin embargo, claro, para comunicarse con familiares, con amigas y considerando que ya lo tienen, ¿no es cierto? Lo ideal sería que no lo utilice más de 2 horas. De todas maneras, allí ustedes tienen que evaluar. Ustedes conocen a sus hijos. Tengo un caso, por ejemplo, de una niña de 11 años y ella está todo el día sola en su casa porque no va al colegio, ¿no es cierto? Está en una cuarentena aquí en la ciudad y la mamá trabaja fuera de casa, entonces la niña está sola. Yo no le puedo decir a la mamá que le quite el celular, pero sí que le restrinja, ¿no es cierto? Y que ahí también hay que ver el autocontrol, porque a veces los niños hacen cosas en ausencia de los padres, ¿no es cierto? Y no dicen nada, entonces ahí también hay que cuidar esa parte. Pero sí es bueno que se comunique y de todas maneras hay que revisar siempre esas llamadas, revisar esas conversaciones en el chat, porque a veces se prestan, ¿no es cierto?, para malas interpretaciones, por lo que no hay la entonación adecuada y además está afectando muchísimo en la ortografía de los niños. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el chat salen las palabras como sea. Si es que hay corrector, bien, y si no, y eso también afecta. Ahora las clases son virtuales y los niños están más de 2 horas frente a la pantalla. Es con mayor razón no sentarlo frente a la pantalla. La verdad es que busquen alternativas. Ahora, si están frente a la pantalla en la clase 2 horas y ustedes necesitan que su hijo juegue, háganlos descansar. 2 horas conectados, 2 horas sin conexión, 2 horas de nuevo que se conecten, pero no que pasen todo el tiempo frente a la pantalla, porque pasan de la clase al televisor y mientras están en el televisor están con el celular. Luego almuerzan, a veces en muchas casas el televisor está prendido mientras hay almuerzo, lo que no es para nada recomendable. Hay muchos que están contestando mensajes mientras están comiendo, ¿no es cierto? Y en la tarde se van a los videojuegos o se van a dormir porque durante toda la noche han estado jugando. Entonces, tengamos cuidado con eso. Yo les recomiendo que se sienten con sus hijos, si es que son mayores de 9, 10 años, siéntense con ellos, hagan una rutina y díganle, ya, veamos, ¿qué podemos hacer? Alternativas, ¿ya? Siempre alternativas. Sí, mucho pasa eso. Ella tiene teléfono porque su padre vive lejos y le regaló un teléfono. Sí, pero restringe el horario. Hay aplicaciones de parentalidad también, en la que tú puedes restringir, por ejemplo, el celular se apaga a las 9 de la noche y se prende a las 7 de la mañana, y para poder bajar una aplicación tiene que pedir el permiso de los padres, ¿no es cierto? Sobre todo porque ella es todavía pequeña, ya 10 años es chiquitita aún. Miren, aquí hay una sugerencia, dice, cuando compren un celular busquen en las características el término SAR, que es Specific Absorption Rate, entre más bajo afecta menos a nuestro cerebro. Qué interesante, muchísimas gracias. La verdad es que hay algunas recomendaciones que nos sirven, también como la iluminación, ¿no es cierto?, en la que nosotros utilizamos. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes ponen el brillo de la pantalla, si van muy alto, les aparece una alerta y una advertencia que dice que no es bueno utilizar, y al igual que el sonido en los audífonos, o incluso cuando yo le subo demasiado el volumen a mi teléfono. Entonces, son recomendaciones porque, claro, hay daño. Y así como, no sé, en otros países, pero aquí en Chile, las cajetillas de cigarrillos tienen imágenes de niños con cáncer, de adultos con cáncer, que es provocado por el uso del cigarrillo. Entonces dice, advertencia, el uso del cigarrillo provoca cáncer. Entonces, si tú lo consumes es cosa tuya. Es lo mismo el celular. Si tú le subes la pantalla, el brillo de la pantalla hasta el último, es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque luego se los demanda y hacen ya digamos que ellos pueden defenderse de esas situaciones. Como los estudios respecto de lo que yo les decía del daño neuronal no es concluyente, por eso es que no hacen estas advertencias. De hecho, por ejemplo, los que hacen los videojuegos de Microsoft, los que han creado todo esto de las pantallas, sus hijos no tienen celular, sus hijos no juegan, nunca han jugado uno de estos juegos. ¿Por qué? Porque saben el daño. Entonces, nosotros estamos ahí comprándoles las cosas que ellos provocan, los enriquecemos y dañamos a nuestros hijos y nos dañamos a nosotros mismos. Porque me ha tocado ver muchos padres que no son tan adultos, ¿no es cierto? O sea, no son tan jóvenes,
y juegan videojuegos ellos. Así que hay que tener cuidado. Creo que no hay más preguntas. Fatme, te paso el micrófono. Oye, no veo a nadie más escribió absolutamente nada, pero está abierta la posibilidad de hacer sus preguntitas. Pues yo, mira, ¿sabes lo que me preocupé? Por ejemplo, Lidia, que pregunta acerca de esta pequeña, ¿cómo lo hace, por ejemplo, si ella está ya acostumbrada, esa pequeña, cómo sacarle, digamos, esa costumbre que ella tiene? ¿Qué le recomendaría especialmente a los padres cuando ellos ya han tenido, digamos, como normal esto del uso, sí, mire, digamos, masivo en claro, tiempo? es Y importante además, ir reduciendo de a poco, ya no de un momento a otro, sino que ir reduciendo de a 15 minutos, de a media hora, de a una hora, dependiendo de la cantidad de tiempo que esté utilizando el celular o la pantalla, ¿no es cierto? Y dar alternativas. O sea, yo no lo puedo sin tener nada. Cómprenle témperas, acuarelas, cómprenle, ¿no es cierto?, cuadernos para dibujar. Hay que desarrollar también habilidades y hay que identificar qué habilidades tienen los niños. Nosotros utilizamos los pajaritos que vivimos en un condominio y bajamos con pancito, ¿no es cierto? Y les damos de comer a las aves. A mi hija de 13 años no le agrada mucho, pero la sacamos de vez en cuando, ¿no es cierto? Porque tiene que ser, hay que darles alternativas. Si ustedes pueden salir, si pueden ir a la playa, si pueden salir a caminar, si pueden a lo mejor cocinar, enseñarle a hacer panqueques, entonces ella va a hacer los panqueques en la tarde para la hora de la 11, que hagan cosas y además que sean productivas, que cambien de lugar la habitación, ¿no es cierto? Juegos de mesa, que hagan, que escriban, que lean, busquen libros. Yo estoy tentada, todavía no lo he podido hacer por falta de tiempo, pero quiero ofrecer los libros a la gente de mi edificio, porque a lo mejor algún niño puede interesarse en algún libro y alguien también le podría prestar alguno a mi hijo, a mi hija, ¿no es cierto? Para poder leer, necesitamos volver a la lectura. Los chicos no están leyendo. Eso, Grisel Cruz tiene una pregunta, al parecer está levantando la manita. Sí, solo quería agradecerle, doctora, por los consejos. La verdad es que yo he hecho muchos cambios con mis hijos, uno es de 14 y uno de 6, y estaban muy adictos a la tecnología, a ver películas. A partir de que pues hice estos cambios, pues mi mano poderosa tiene que estar ahí interviniendo, ¿verdad? Divinamente para hacer los cambios positivos, pero es una tarea diaria, consistencia. Uno como padre, bueno, yo soy madre soltera, tengo que ir a recurrir a tantas estrategias diferentes. Cuando no funciona uno, busco otra. A mí me gusta mucho el arte, entonces trabajo mucho con los niños con pintura, con cosas así que hagan manuales, pero efectivamente les puedo compartir que ir disminuyendo las horas de exposición a las tabletas o al celular funciona. Obviamente se van a ir a ver las luchas, ¿verdad? Porque es un asunto emocional prácticamente, ¿verdad? Por los niños es como algo que les emociona, algo que los hace sentir feliz, ¿verdad? Porque como la doctora decía, en sus neuronas están secretando cosas que lo hacen sentir satisfecho, ¿verdad? Pero es solo un momento. Después cuando se les quita, es como una bomba atómica que explota. Y entonces mi hijo grande, por ejemplo, tendía a estar deprimido, llorando, y mi hijo pequeño súper hiperactivo. Entonces vino el tiempo de la pandemia y dijimos, no va a haber televisión, vamos a hacer cosas manuales, vamos a conectar nosotros tres como familia, a volver a sanar heridas, porque antes me dedicaba mucho a mi trabajo, y obviamente ellos estaban solo educándose en la televisión. Y entonces, pues sí, los cambios fueron efectivos. En cuarentena mi hijo grande aprendió a resolver el cubo de Rubik. Ahorita su mejor tiempo son como 40 segundos y yo digo, wow,
De verdad tiene que ser mucha consistencia. Esto deje de ser teoría y se pueda demostrar también que es algo práctico, ¿no es cierto? No es fácil, no es fácil. Aquí preguntaban, ¿no es cierto? Dice, si el niño es adicto a los videojuegos y el celular y hace pataletas y se le quita, ¿cómo quitarle esa costumbre? Tienes que reemplazarle con algo que lo vaya entreteniendo para ir bajando los niveles de dopamina, ¿no es cierto?, de a poquito, y que vaya aprendiendo a que andar en bicicleta es lindo, que subirse a un árbol es lindo, ¿no es cierto? Pero si tú lo vas a tener sin hacer nada, mirando a la pared, lógicamente no va a ser nada positivo, no va a ser nada bueno y no va a ser nada fácil, ¿verdad? Se vuelven los chicos muy agresivos. Es tal cual cuando se le quita a un adulto la cocaína. El efecto es el mismo porque hay un periodo de abstinencia. Entonces, igual por eso yo les digo, no le quiten de la noche a la mañana, vayan quitando de a poco y reemplazando con algo, ¿sí? Entonces, piensen bien, no es que ahora, ay, la psicóloga dijo, entonces todos los celulares requisados. No, conversen con ellos, lleguen a acuerdos y explíquenles que les hace daño. O sea, no es algo que ustedes se encapricharon y ya. Y no es fácil, yo los entiendo, yo también lo vivo. Tengo un niño de 2 años, tengo una niña de 13 años, para ella es súper complejo no tener un celular, ¿no es cierto? Pero, y ella dice, ¿por qué haces esas charlas? Cada vez te convences más de lo que dices, pero es lo que es, ¿ok? Ahora, con 17 años, sí, la excusa es de las clases, pero las clases tienen un horario. Y aquí es súper importante que ustedes como padres estén muy involucrados con tus hijos. Tú puedes tener el horario pegado en la pared, tú puedes tener allí lo que ellos hacen, las cosas que ellos hacen, los tiempos. Saben que muchas veces los chicos no se levantan a las 9 de la mañana para su clase, tienen 1 o 2 horas de clase y no se levantan porque se quedaron hasta tarde. Entonces, ten cuidado con eso, conversa, hazte amigo de tu hijo, de tu hija, para que él logre entender el daño que es y de a poquito bajen. Háganlo un desafío y que obtenga algo, ¿no? O sea, que sea para él algo tentador, algo que realmente le llama la atención, no sé. Por ejemplo, en alguna oportunidad con una alumna trabajamos el hecho de que por cada vez que lograra hacer algo, ella ponía una monedita de 500 pesos, que son como medio dólar, una cosa así para los que están en otros países. Entonces, ella empezó y claro, ganó un montón de plata, entonces a lo mejor ya anda disminuyendo el tiempo del uso del celular, o cuando no te vea con el celular en la mano, ponemos una monedita, ¿no es cierto?, en el frasquito. Busquen formas que sean llamativas para sus hijos. Ustedes conocen a sus hijos. Y aprendamos, conectémonos, como dijo Grisel, qué importante, qué necesario es conversar, saber, aunque les abren puras leceras a su hijo, no importa, escúchenlos, ellos necesitan ser escuchados. Y paciencia, tengan paciencia, porque esto no es fácil, pero es importante, ¿ya? Es necesario. Sí, Mercedes. Yo trabajo con niños y es muy importante que nosotros como adultos aprendamos a sentarnos, a preguntarle, por lo menos dedicar 15 minutos de calidad con esos niños, a preguntarles, ¿qué te pasó hoy durante el día bueno? ¿Qué te pasó durante el día que a ti no te agradó? Hacer conversaciones, los padres, porque eso se ha perdido también. Mucha televisión, porque cuando están en la televisión yo estoy tranquila, yo estoy haciendo otras cosas. Como usted ha dicho, es bueno que los padres se interesen porque nuestros niños han llegado hasta ahí porque nosotros lo hemos permitido como padres. Muchísimas gracias, Mercedes. Es real, necesitamos más tiempo de conversación. Apaguen toda pantalla al momento de comer, coman juntos. Me ha tocado entrevistar a muchos adolescentes que me dicen que no se sientan a la misma hora a comer, o comen en sus habitaciones. No es bueno, no es bueno. No tenemos televisor, solo un computador que ha traído conflictos por los juegos. Sí, es real, es complicado. Hay que ponerse de acuerdo, hay que ver, dice, pero hace ya un mes tiene permiso 1 hora solamente y en las tardes hace una sala de Zoom y ve una película con sus amigos y nosotros al lado de él, el fin de semana solo domingo 2 horas. No es fácil, pero se puede. Negocien con sus hijos. A lo mejor ellos han estado pidiendo algo por mucho tiempo, negocien eso y ellos van a ir cediendo. Con los adolescentes y con los niños, las cosas claras desde chiquititos.
Límites, límites. Nuestros hijos necesitan límites. María Teresa, te escucho. En esto, como en todas las cosas de la vida cristiana, ¿no es cierto? Tenemos la lucha contra carne y sangre. Y esa lucha no la podemos ganar solos por más estudios, títulos y conocimiento que tengamos. Creo que tenemos que empezar y terminar y sobre el proceso siempre orando y pidiendo al Señor su dirección, porque Él prepara el corazón de nuestros hijos para que nos puedan escuchar, cuando nosotros le demos la oportunidad de escuchar, de hablarles, ¿no es cierto? Y de conversar con ellos. Y el Señor es el que nos da a nosotros la sabiduría que no tenemos como adultos para hablar en el momento justo, cuando Él tiene el corazón de nuestro hijo o hija preparado para que nos escuchen. Y la obra se hecha por el Espíritu Santo, no por nosotros. Sabemos que separados del Señor nada podemos hacer bueno. Entonces, siempre con oración, más en la formación de nuestros hijos, porque los estamos preparando para el cielo. Gracias, doctora, porque la verdad esta charla fue maravillosa. El Señor nos ha dado para algo que necesitamos ya hacer algo. Así Muchas que, gracias. que el Señor la siga bendiciendo y muchísimas gracias. Fue muy clara la exposición. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, soy acá del Ecuador, y los niños por este problema de pandemia, el virus, el COVID, mis hijos tienen clases en toda la semana y son de muchas veces 4 o 5 horas, solo a diferencias de días que hay profesores que solo mandan tareas, pero igual los niños tienen que estar conectados. Entonces, yo sí estaba viendo que, por ejemplo, hay bastante daño, porque mi niño tiene 9 años y él ya comienza y me dice, mamá, me duele la espalda y me irritan los ojos, me pican. Mi otra niña de 13 años pasa con dolor de cabeza. Entonces, la verdad es que no sé cómo ahí podría ayudar, porque por el problema de que las clases no se pueden ser asistenciales, sino virtuales, claro. Entonces se me complica un poco la situación, porque de ley ellos tienen que estar conectados. Muchas veces mi esposo, porque él pasa un poquito más en casa, porque me dedico más al campo, a la finca, entonces él tiene que estar ayudando, tiene que estar viendo, pero también lo implico mucho a él, porque, o sea, me preocupa la situación, porque hasta él también, yo le digo a él que me estás volviendo como algo vicioso ya, porque él también, a pesar de que ya termina las tareas con los niños, pero tiene sus programas, ¿no? Que ve los pastores, que alimentaciones, que cualquier otro curso. Entonces, o sea, yo lo veo como demasiado comprometido a la computadora. Entonces, él, por ejemplo, me preocupa aún más, porque él tiene un problema de una arritmia cardíaca, ¿no? Claro. Entonces, pasa tanto tiempo sentado, los pies se le hinchan, y, o sea, les juro así que yo creo que no tengo el día completo, porque estoy donde estoy y estoy siempre pensando en los tres. Ya vengo a la casa, ya los veo, pero yo digo, chuta, no sé cómo voy a hacer. Y claro, aunque yo a veces quiero sacar a mi esposo, quiero, o sea, vamos a caminar, vamos a otro lado, hagamos otra actividad, otra cosa, a veces me dicen, no, que tengo que el hermano tal, que el pastor tal, que chuta, y yo digo, ay, o sea, no sé. Bien, le entiendo su pregunta. Claro que sí, miren, yo creo que estamos todos en las mismas, nuestros hijos conectados a clases a través de una pantalla. Lógicamente ellos van a preferir no entrar a clases que dejar de jugar para el tiempo que tienen que estar frente a una pantalla, ¿no es cierto? Entonces no, ellos deben estar conectados, es necesario enseñarles a hacer ejercicios. Miren, llevamos casi 1 hora y media conectados, así que a ustedes yo les pido que estiren los brazos, que puedan estirarse, ¿no es cierto? Los ojos también, los hombros para atrás, los hombros para adelante,
son ejercicios que necesitan hacer y que lo pueden hacer también sus hijos. Necesitan enseñarles a tomarse un vaso de agua entre una clase y otra, a levantarse para ir al baño, no para ver televisión, ¿no es cierto? A despejarse un rato, pueden sacar la cabeza por la ventana para poder respirar aire, ¿no es cierto? Necesitan tener esas pausas. Ahora, es importante planificarse y hacer actividades. Tal hora tenemos nuestro té, tal hora tenemos nuestro almuerzo. Entonces, todos tienen que detener lo que están haciendo para poder participar. Después del almuerzo tenemos un espacio para conversar, o tenemos un espacio para jugar, o de lectura. Nosotros en la noche realizamos lo que llamamos el culto familiar, donde tenemos una lectura familiar, cantamos todos juntos, hacemos una oración de rodillas, ¿no es cierto? Y eso dura más o menos entre media hora, y cuando estamos muy entusiasmados, como 45 minutos. Son momentos que tenemos que planificar. Si nosotros no planificamos, no vamos a lograr ningún cambio. Y necesitamos conversar con ellos para que ellos sean parte de esa planificación y ellos se hagan conscientes de que es algo mejor y es algo que es bueno para ellos. Eso es súper importante. Y reemplazar, necesitamos buscar otras alternativas porque no es bueno. Ahora, cosas, ¿no es cierto?, que ellos pueden hacer, que los entretengan, que les gusten, pero el tema de las horas en clases, eso tiene que mantenerse, ahí no podemos hacer nada. Agradezco muchísimo que me hayan escuchado, agradezco mucho la invitación, Gerardo, Fatme también, gracias por el espacio, que el Señor les bendiga. Y aquí estamos a su disposición para poder trabajar en algún momento, quizá el tema de la disciplina, de los límites, ¿no es cierto?, para nuestros niños, o no sé, aquello que ustedes necesiten. Podemos conversar. Muchísimas gracias y que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes. Muy agradecida, Fungi, ha sido una especial ponencia y te agradecemos porque realmente nos despejó muchos temas. Ahora yo quisiera promover las actividades de mañana. Mañana